¿Qué tal? Soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Ambas instituciones decidimos, en consenso de toda la familia, crear un proyecto que es el Seminario de Derecho Corporativo y de la Empresa. Tiene una gran finalidad y un objetivo que pretende y te va a ofrecer a ti algo diferente de lo que hay en el mercado. No vamos a seguir el esquema de qué es la empresa, qué es el derecho mercantil, qué son los títulos. No. Vamos a irnos en 17 módulos de 3 horas con grandes expertos como ponentes que van a ir con un objetivo particular en esas 3 horas. Podremos tener y escuchar al doctor José Jesús Gómez Cotero hablando de la simulación de actos, pero no hablando de la parte teórica, sino directamente a lo que se está presentando en la actualidad. Tendremos a la doctora Zoila León Tobar, que ella nos va a hablar de los pactos de socios. Entonces nos van a decir cómo los vamos a emplear en una negociación o en un modelo de negocio. Y así con cada uno de los 17 amigos que nos van a estar en conjunto con nosotros para poder transmitir esta nueva idea, yendo desde el compliance a la clasificación de sociedades hasta la disolución y liquidación, responsabilidades, derecho concursal. Ahí nos va a acompañar el maestro Antonio Peña Barba, donde se estarán hablando puntos prácticos y concisos. No dejes de asistir, aprovecha esta oportunidad que es la primera que lanzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta soy su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, donde en conjunto se generó un programa para un seminario de actualización en impuestos que denominamos Seminario de Especialización en Impuestos. Constará de 16 sesiones. Cada sesión no va a ser lo que comúnmente vemos en los seminarios del módulo de constitucional. Este es el de impuesto a la renta, este es el de IVA, este es el de IEPS. No, es que vamos a estar actualizando con los puntos relevantes por criterios de la autoridad, criterios de la PRODECON, criterios jurisprudenciales, etc. Donde cada uno de nuestros expositores podrá desenvolverse con temas precisos, orales y sobre todo trascendentes. Porque hoy el cumplimiento en materia tributaria es lo más urgente que debe cumplir un empresario dentro de su responsabilidad empresarial. Apúrate, son pocos los lugares. Serán las redes, será en la plataforma, pero la calidad por la que se tiene que atender disminuye el número de asistentes. Por ello, es importante que te suscribas lo más pronto posible y asegures tu lugar. Te veo en breve. Enseñanza profesional
que deja huella. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a la comunidad de Zoom, que es la comunidad sede, comunidad de Facebook y comunidad de YouTube. Gracias a Dios y gracias a ustedes vamos creciendo y pues aquí seguimos aumentando nuestras sesiones. De nueva cuenta, aquí estamos con mi hermano, el maestro Alejandro Rodríguez. Adrián, ¿cómo estás? Con el gusto y con un tema pues que a ambos nos apasiona y le hemos encontrado ese saborcito, es la pimientita. Está muy padre, ¿no? Y actual, digo, mucha gente todavía no le sabe mucho a esto y es algo, es una oportunidad, ¿no? Digo, para los abogados sobre todo, pero no está estigmatizado en una profesión específicamente. Lo vamos a ver, no sé cuánto tiempo tengamos, pero ojalá nos aprovechemos pues el tiempo, ¿no? Pues vamos a hacerle como Vicente Fernández y no como está en el meme. Hasta que seguimos cantando hasta que no dejen de aplaudir. Que pregunten, ¿no? Pero bueno, la cuestión es pues que nos vayan preguntando. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el tema de compliance, visto desde un punto de vista general, porque hay varias ramas. Así es. Tenemos aquí en México pues dos normas de gestión de riesgo corporativo, que es la 19.011 y la más conocida por todos, que es la 19.600, que es la que se adopta directamente de la norma ISO. Y bueno, yo, Alex, nomás quiero, antes de estar compartiendo la charla, nomás dejar algo muy acotado. Gracias al derecho penal, en el caso de México, como en casi todos los países de habla hispana, se adoptó la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fue el principal impulso para que se retome algo que ya existía, que es el debido cumplimiento, como compliance. Sí, de hecho en México yo creo que fue el detonante para que los empresarios voltearan y a ver, pues, ¿qué es esto del compliance, no? Pero realmente esto viene desde la década de los 70 en Estados Unidos con la publicación de esta ley, la FCPA o la Foreign Corrupt Practice Act, que es una ley que nace en 1977, que básicamente lo que contiene este ordenamiento jurídico norteamericano es empezar a dar la pauta para evitar, digamos, estas prácticas de sobornos en el, digamos, el quehacer diario de los negocios, ¿no? Empieza a regular, digamos, tanto internamente como en el extranjero, esta práctica desleal para hacer negocios a través de los sobornos en los gobiernos. Y no sé si te acuerdas, pudiéramos dar un ejemplo muy claro. Cuando pasó esta reunión que hicieron o que citó el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México a los empresarios para ver el tema de las aportaciones para la rifa esta del avión, ¿no? Presidencial. De alguna manera en el empresariado mexicano se tenía esa duda de si no se estaba violentando esta norma, ¿no? Esta Foreign Corrupt Practice Act, porque de alguna manera, oye, me está llamando el gobierno a los empresarios, que muchas de esas empresas cotizan en la bolsa en Estados Unidos y que, pues, cómo se entendía esa dádiva o esa propina o esa cooperación que no, pues no era ni compra ni aportación, o sea, que era, y muchos de los compliance officers de estas empresas, pues era como un debate, ¿no? Incluso muchos de ellos pues decidieron no acudir, digamos, a la reunión esta, ¿no? Mandaron a alguien y con esa duda, ¿no? Que se tenía. Ese sería como un ejemplo de lo que viene a establecerse en esta normatividad norteamericana. Después hay como un periodo donde no existe como mucha vigencia de la aplicación o de este tema del compliance a nivel internacional, y digamos que se retoma en el 2002 a partir de esta creación de la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos también, que nace de este problema financiero de Enron, ¿no? Enron y WorldCom. Así es. Y digamos, sería como los antecedentes de lo que es el compliance a nivel internacional. Y bueno, ya van haciendo las cuestiones de la OCDE, estas prácticas que genera, digamos, o estas políticas que promueve en los diversos países que forman parte de esta organización internacional. Empieza en el 2014 la ISO 19600, que es una norma internacional
que no es, digamos, como obligatoria o no es de estas acreditables, ¿no? Que sabemos que la terminación 1 es la que nos facilita o nos permite conocer si es acreditable o no, pero sí es como una serie de sugerencias que se van dando para el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Y fíjate que dices algo interesante y viene un cambio, si no es este año por el tema del coronavirus que ya está programado, de seguro tiene que ser el siguiente año, que es el quinquenio, que se da generalmente para que se actualice cualquier normatividad, ya sea una norma oficial mexicana como la ISO, es una técnica de actualización cada 5 años. Así es. Entonces ya estamos, pues ya el próximo año ya estaríamos que se tiene que estar actualizando y ya se habla que esta siguiente actualización no solamente va a ser actualizar la 19.600 como las recomendaciones de gestión de riesgo corporativo, sino que va a ya generarse su contrapar, que es la certificable, la que ahora sí ya va a haber organismos que van a autorizar a terceros para que van a cabo las auditorías para poder dar el emblema de que esta empresa tiene un corporate compliance. De hecho, ya está, tiene número, es la 37.301. Ya se publicó, digamos, su contenido en noviembre del año pasado y yo creo que pues en estos días debe publicarse ya el contenido y esta norma va a ser certificable a nivel internacional sobre temas de compliance, que ahorita a lo largo de la charla, pues igual vamos hablando un poquito de lo que es, cómo se maneja, pero ya, como bien dices tú, ya, digamos, ya está la norma que ya, digamos, engloba lo que es la 19.600, la 31.000 y la 37.000 que había antes, ¿no? Y fíjate, Alex, esto que estás comentando, o sea, hay un preámbulo mayor y el tema es, el derecho penal, insisto, es el que impulsa todo esto, pero inmediatamente entró el gremio de penalistas a decir, esto me va a ayudar, pues, de acuerdo al artículo 421, pues donde está la responsabilidad y la atenuación de las PEN del 25% a una cuarta parte en el 424 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces los penalistas correctamente lo estaban haciendo, pero yo creo que no es para penalistas, es una herramienta para la defensa y la construcción, inclusive para el derecho penal preventivo, que esté el penalista obviamente vigilándonos las posibilidades de los riesgos penales en que se puede incurrir por los integrantes de la entidad respecto de la misma. Eso es lo que tienen que hacer. Tú lo dijiste acertadamente, esto no es exclusivo de abogados, efectivamente, porque tienen que entrar auditores de controles internos, tienen que entrar incluso en algunas áreas especialistas, en el caso de las gasolineras, tiene que haber un oficial de cumplimiento con una especialización en derecho energético y ambiental para estar vigilando cuidado hacia las personas por lo delicado de los productos y otro, que no haya un daño ambiental. Entonces empiezas a segmentar y te vas dando cuenta que el compliance es no solamente cumplir con la ley. Hay un meme que me gusta de Buzz Lightyear, ¿cómo se llama? El héroe uno de los personajes de Toy Story, sí, que dice al compliance y más allá. El meme es en inglés y me da risa porque cuando te empiezas a meter al compliance empiezas a ver de otra manera incluso el comportamiento de las entidades. Pues es que realmente es como dices tú, Adrián, el compliance, digamos, la traducción literal, y esto lo dicen los tratadistas y los expertos en la materia. El compliance, pues tú lo podrías traducir al español como cumplimiento, pero digamos que se quedaría corto en su propósito, ¿no? Realmente ya lo podríamos definir el compliance, pues tendría que ser cumplimiento de la norma, pero con ética e integridad, ¿no? Es decir, hacer negocios de manera íntegra, con bases éticas y cumpliendo con la ley. Esa sería, digamos, la definición más correcta o más acertada de lo que es compliance. Por eso es que se sigue utilizando mucho la palabra, este anglicismo, porque como que ya resulta un poco atractivo decir cumplimiento normativo con ética e integridad, ¿no? Pues mejor dices compliance. Así es, así. Eso se adoptó
porque así viene. Ahora, y hay autores que han agregado que parte de cumplir con la ley y estos valores, esta ética de integridad que estás mencionando, también dice que tienes que ir incluso a buscar el espíritu de la ley. Así o sea, es. no es la literalidad. O sea, aquí ya no es el derecho del jus positivismo. Bueno, aquí no es el jus positivismo, ya es el jus naturalismo. A ver, ¿por qué existe esta regulación? Y es que, digo, lo hemos platicado muchas veces, Adrián, tú y yo, y a mí me gusta hacer ese análisis de las normas. Es fundamental que nosotros cuando queramos analizar o estudiar una ley, independientemente del área que sea mercantilista, societario, lo que sea, si tú lees la exposición de motivos, te da mucha pauta para entender por qué el legislador está haciendo digamos, esas adecuaciones o se está creando esa norma, y precisamente lo que tú dices es parte del compliance, ¿no? Es cumplir, no solamente es cumplir con la ley y con lo que dice exactamente, porque muchas veces la redacción versus las situaciones reales, pues no puede estar como que encaminada o en el mismo sentido, pero si nosotros entendemos cuál es el espíritu, la finalidad de esa norma, pues si somos, digamos, queremos hacer compliance, pues vamos a hacerlo en ese camino, ¿no? Es decir, en el camino del espíritu de la norma, lo que quería el legislador hacer o cuidar con la creación de esa norma, ¿no? No, y de hecho, mira, ahorita el curso que acaba de anunciarse, el de auditoría legal, sí, se tiende a confundir auditoría legal y compliance. Hoy sí. creo que se aclara la diferenciación insisto, por el texto de la norma del procedimental penal, donde te dice por la omisión de la debida gestión corporativa Así o control corporativo, y de ahí todos asociamos compliance, volteamos al Código Penal español y ya es más preciso, y habla de gestión y riesgo, gestión del riesgo y cumplimiento, y así lo establece el 31B del Código Penal español. Aquí queda un poco ambiguo, pero lo asociamos que es por el compliance. Sí, realmente, o yo en el estudio de lo que es el compliance, yo lo podía separar versus la auditoría legal, que también es importante, o yo lo haría de esta manera, ¿no? La auditoría para mí sería como una situación o un análisis de un momento, es decir, hoy la situación legal de la empresa es esta, pero hoy, ¿no? O sea, hoy. Es como si fuera una fotografía de la situación legal y de cumplimiento, la auditoría. Y el compliance, pues va un poquito más allá, como bien lo dices tú, ¿no? Es el día a día, es la ética, es los principios, el espíritu de la norma. Entonces, creo que eso sí hace una diferencia muy característica entre el compliance y lo que es la auditoría, ¿no? Sí, y tomemos en cuenta, por decirlo, también aquí el legislador pues hizo la tarea que se nos encomendó de mejorar nuestro sistema de procedimientos penales, y entre las recomendaciones pues era responsabilizar a las entidades que eran utilizadas para crímenes, y no hablemos de delitos fiscales que son los más burdos, porque hay de veras de lesa humanidad como tráfico de personas, tráfico de órganos, guerra. Pues el de trata, ¿no? Que incluye un montón de delitos. Entonces, ya no se diga lo que mencionas de así como antecedente, todo lo que viene siendo el soborno, la lucha contra la corrupción, o sea, todo eso, y hay estados como Italia que lo adoptan dentro del derecho administrativo, buscando sancionar y bloquear el mal uso de las entidades o estas ficciones jurídicas. Por otro lado, tenemos el hecho de que tienes algo muy importante, Alex, que cuando tienes ¿cómo se llama? La norma, se enfocaron más a la parte de la oralidad que a estos temas más finitos, ¿sí? Sí. Italia lo hace por derecho administrativo porque es un derecho más duro, inflexible. Ellos optaron por ahí. Nosotros con nuestra cultura fuimos al derecho más garantista, que es el penal. También hay parte administrativa en nuestro, digamos que si podríamos citar el marco jurídico que en nuestro país en el que se basa lo que es el compliance, pues hay una ley que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas que sanciona, digamos, a las empresas y habla, es el artículo 24 y 25. En el 25 te establece cómo, digamos, como estos lineamientos o lo que debería de tener una entidad, y lo que castiga esta ley, que es administrativa, pues lo denomina como las faltas graves que cometan las empresas
y esto viene en el artículo 25 de esta norma, que es una norma de derecho administrativo, y ahí viene un catálogo de algunas cuestiones que son necesarias o que recomienda para tratar de que las empresas no caigan en esto, ¿no? Las podríamos, a lo mejor no como que una por una, pero sí te habla de digamos, inicialmente un organigrama en la empresa es fundamental, saber cómo está estructurada la empresa, tener una línea de mando y cómo se están organizando. Los códigos de conducta, que ese lo vamos a ver por todos lados en el tema de compliance, es como que algo esencial. Canales de denuncia también que son fundamentales en las empresas. La capacitación para digamos, los trabajadores y quienes llevan, digamos, el día a día las actividades de la empresa, capacitarlos sobre lo que es el cumplimiento normativo, la ética, la profesionalidad. Esta frase que me gusta mucho a mí, que es el accountability. Y, bueno, también el tema de las sanciones, ¿no? Tener todo esto sin tener sanciones a las personas que integran una empresa, pues no tiene sentido o no te lleva a nada, ¿no? No hay digamos, un motivante para que se cumpla con esta normatividad o estos principios, estos valores, estos códigos, ¿no? Y fíjate que aquí, como todos llegan a preguntar ya en alguna ocasión que nos acompañen en alguno de los cursos dentro del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, pues no hablamos solamente de esta parte, sino de cómo implementarlo, porque ahí es donde está, yo creo que donde se encuentra la parte más importante, más bonita, porque llegas a capacitar a las personas a que sean responsables de su actuación, porque saben que la vigilancia y el cuidado y el esmero que le pongan al cumplimiento de sus procesos y protocolos, recomendaciones que deriven de las auditorías legales, no solamente los van a hacer mejor su negocio, su actividad, sino que van a saber que hay terceros que estás protegiendo y no solamente la empresa, que aquí es donde empieza esa separación de la auditoría legal y del compliance. La auditoría legal protege a la empresa en sí. Y el compliance busca no solamente eso, sino busca protegerla, pero cuidando los intereses de todos los interesados, conocidos como stakeholders. Sí, que son estas personas que, digamos, que forman parte de la empresa de alguna manera directa o indirecta, o a quienes les interesa que la empresa subsista o le vaya bien, ¿no? Que son los empleados, evidentemente, el gobierno como tal, porque a través de las empresas pues recaudas impuestos, los proveedores, porque sin ti, esos proveedores pues a quién le venden, los clientes, porque sin ti pues no hay ese consumo. En general, serían esta figura que tú bien dices, los stakeholders, el medio ambiente, es eso, hacer negocios de manera ética y profesional, ¿no? Digamos. Y ya hoy por hoy las entidades cada vez están buscando y huelen con quienes se pueden relacionar, que sean también pregonadoras, por decirlo de alguna manera, del compliance. Es que realmente, Adrián, cuando veamos o hablemos un poquito más sobre los beneficios del compliance, uno de esos beneficios evidentes es, ya vamos a ir viendo poco a poco, nos ha tocado, lo hemos platicado sobre todo las empresas que exportan a Estados Unidos o que tienen un modelo de negocio. Simplemente el nuevo TECMEC. Exactamente. Ajá. Te va llevando a que tu empresa cumpla con muchos requerimientos o normatividades que si no las cumples, van a dejar de hacer negocios contigo, ¿no? Entonces, realmente el compliance, uno de los beneficios, pues es darle un valor agregado a la empresa como tal, ¿no? Si tú quieres estar en las grandes ligas, no podrías estarlo sin compliance, definitivamente, ¿no? Bien, entonces seguimos con el tema de compliance y esto es un tema, Alex, que yo la verdad, lo decías, tenemos que buscar ese buen cumplimiento, tan es así que hoy se está discutiendo la reforma se está discutiendo la iniciativa de la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa. A ver, otra vez. No, sí, es una norma que se está discutiendo, que propuso el senador Germán Martínez, así es. Que antes era del PAN, ahora ya es de Morena. Es una ley interesante precisamente que fomenta ya ciertos aspectos para la manera de hacer negocio. Sabemos que, y lo hemos platicado, en muchos temas corporativos o de las empresas hay un montón de obligaciones, por ejemplo, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que los empresarios pues, básicamente no cumplen porque no hay sanciones, ¿no? Es una ley que no tiene sanciones como tal. Si acaso aquellas de nulidad, ¿no? Que te establece para las asambleas o alguna cuestión de estas o algunos pactos que te decía que no,
pero en general algunas obligaciones como estas de los libros, de los títulos, de la publicación de tu estructura vigente, en general no traen una sanción, pero ya aquí en esta norma, pues tiene un contenido interesante que sí puede ser de alguna manera a veces medio pesado para las empresas, pero creo que está bien segmentado desde mi punto de vista, como por ejemplo a las pymes básicamente no les requiere tanto de esta norma, pero la que sí les obliga es, por ejemplo, el tema de los libros corporativos. De alguna manera, esta normatividad que se está discutiendo, pues es interesante y tiene un nombre rimbombante, ¿no? Sí, no, y bueno, ¿qué hacemos por decirlo? Cuando tú tienes una entidad y vas a comenzar, Alex, hay dos aspectos que hay que cuidar. Primero, tener muy claro que existe una pirámide, que eso es una línea de 3 frentes con los cuales la empresa va a enfrentarse para que exista el debido cumplimiento. Así es. ¿En qué consiste la primera línea? Tener preparada a la entidad, a todo tu equipo. Sí, sí, sí. Segundo nivel de defensa, la auditoría legal. Y en la tercera, que se puede decir que es el que en una pirámide que sostiene todo, es el compliance. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora, ese compliance, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Primeramente tienes que ir área por área, tú bien lo dijiste, vamos a tener, como lo dice el artículo 24 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, ver un organigrama que hace cada quien y de ahí vamos a sacar las funciones desde dirección hasta el subordinado que intervenga en las actividades de la entidad. Sí, digamos, perdón que te interrumpa, Adrián, el proceso sería, los especialistas en la materia te hablan del análisis del contexto, ¿no? Es decir, entender el modelo de negocio de la empresa. Uh-huh. Y hay un mecanismo, un método que es muy interesante, que es el Business Model Canvas, que te sirve para analizar. Yo lo utilizo para el análisis de los negocios y poder estructurar cuál modelo societario es como que el que más les conviene, pero en el tema de compliance también te puede servir o te sirve, ¿no? Es decir, a través de un lienzo que está muy sencillo, lo pueden, todo el mundo lo puede revisar en internet, uh-huh. Te puede dar la pauta para entender de manera básica un negocio, uh-huh. Y que esa sería como la parte inicial para poder implementar un programa de compliance en una entidad, ¿no? Primero, necesito saber cómo está este negocio, cuál es su giro, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, cuál es su target, cuál es su core business, cómo obtiene el dinero, le pagan en efectivo, para ir analizando los riesgos, ¿no? A través de este Business Model Canvas te puedes dar como que esa idea, que sería como el primer paso, ¿no? Es el análisis del contexto, conocerlo, y no está de más, que también es evidentemente algo necesario, pues acudir a la empresa y vivir lo que es ese modelo de negocio, ¿no? Porque sucede muchas veces, y nosotros nos sucede en la empresa, de repente te confunden, no es lo mismo un arrendamiento puro, por ejemplo, que un arrendamiento financiero, ¿no? Entonces, desde ahí el análisis de los riesgos son distintos, incluso hasta para el tema judicial, ¿no? Recuperación de los activos o de muchas cosas, ¿no? Cómo te manejas, das crédito o no das crédito, estás enfocado o estás sujeto a la ley de prevención del lavado de dinero o no. Entonces, por eso es importante el primer paso para la implementación de un compliance program, un programa de compliance, es precisamente el análisis del contexto, y este Business Model Canvas está muy interesante y te puede servir, ¿no? Sí, y ya de ahí es donde empieza a decir, con el resultado de este lienzo, como bien lo dices, es determinar cuáles son los riesgos inherentes, es decir, los que están directamente relacionados con la actividad propia de la empresa, o que sean riesgos asumidos para poderlo llevar a cabo. Sí, este riesgo inherente, digamos que tú lo puedes analizar en como una gráfica, lleva 2 parámetros, ¿no? Que es el impacto y la probabilidad de que pase. Ese sería el análisis, ¿no? Uh-huh. Entonces, el impacto, pues es como qué tanto me pega a mí como empresa. Si sucede, esto. ¿cómo te va a golpear? ¿Qué tan fuerte va a ser? Normalmente lo hacen a través de colores, ¿no? Identificas entre más rojo esté, pues es más grave, mayor impacto. Uh-huh. Y la probabilidad, pues es la posibilidad de que algo suceda, ¿no? Entonces, en base a esos 2 cuadrantes, digamos que tendrías el riesgo inherente, ¿no? El mapa de riesgo inherente. Exactamente. Ya que tienes el riesgo detectado o hecho el análisis del riesgo inherente, ya lo que te tocaría sería hacer el análisis del riesgo residual, ¿no? Así. Que ya es el riesgo inherente en un parámetro, digamos, una gráfica, riesgo inherente con los controles, ¿no? Que tú apliques en tu empresa,
Y ahí a partir de eso, pues determinas, ya la empresa le dice, ¿sabes qué? Tienes este riesgo residual, ¿quieres bajarlo? Pues le metes más controles, o no le quieres bajar, pues ahí lo dejas, ¿no? Sí, y es importante porque ya una vez que identificas los riesgos, ves cuáles son los más importantes, es decir, los que están en rojo, pues sería esa gráfica, pero también existe dentro del compliance los riesgos residuales, que es decir, tienes que estar preparado como, bueno, ya no puedo decir como oficial de cumplimiento, pero sí así tendría que ser un compliance officer, a eventualidades como lo que estamos viviendo hoy en día, que es esta pandemia o esta emergencia de salud que tenemos, porque no estaba en la entidad, no estaba en el programa de cumplimiento. O sea, ¿por qué? Porque nadie lo imaginaba. Sí, claro. Algunos lo veían como una probabilidad, como bien dijiste, mínima, pero de alto impacto, como lo estamos viendo, pero era residual porque lo haces a un lado, porque podríamos pensar, bueno, si nos llega un meteorito de tales dimensiones, aumentaría el calor y moriría mitad del planeta, ¿no? Y dices, bueno, ya estamos hablando casi de la devastación, ¿no? Sí. Pero podríamos pensar en otros fenómenos como las devaluaciones, terremotos. No, es que incluso el compliance lo podemos ver también traducido un poquito en este código de mejores prácticas del Consejo Coordinador Empresarial, que ha ido evolucionando sobre el gobierno corporativo, digamos, en 2006, 2010 y la última versión en el 2018, que te habla de 12 principios, 60 prácticas y el octavo principio te habla precisamente en el análisis de los riesgos, ¿no? Que se puede tener en un negocio y evidentemente, como dices tú ahorita, esto del COVID, esta situación de la pandemia, pues si una empresa hubiera tenido compliance, no es que vaya a adivinar qué va a pasar, pero sí hubiera estado preparada para entender y reaccionar, ¿no? Yo tengo, amigos que tienen restaurantes y se quejan que le cierran y le cierran, pero sí, evidentemente, supongo que si yo tuviera uno, pues estaría en la misma situación, pero creo que si tú tuvieras un análisis de esto, tuvieras compliance, pues ya habrías migrado o adaptado tu negocio a la realidad que está ahorita, ¿no? No, y ahora, Alex, digo, nomás como a un poco de acotación, una de las iniciativas que están circulando que me preocupan es la modificación dentro de la Ley General del Trabajo, Ley Federal del Trabajo, perdón, es establecer como enfermedad de trabajo al COVID. De hecho, pues ya serán los lineamientos en este mes por parte del Seguro Social, no son genéricos, pero ya el empresario va a tener que sufrir dentro de sus cotizaciones lo que implica esta enfermedad en sus trabajadores. Entonces, aquí es donde entra el oficial de cumplimiento. ¿Cuáles medidas? Pues, ¿qué va a resultar más conveniente en lo económico? Estar revisando todos los lunes, hacer la prueba rápida, establecer los mecanismos de control y que lamentablemente en México no están como están en Europa. En Europa ya tienen sus protocolos, COVID, incluso para albercas y gimnasios. Aunque están cerrándose, pues obviamente por los picos que se están alcanzando de contagio, pero se establecieron protocolos para el comercio. Entonces, ahí el oficial de cumplimiento, como bien dices, no es un adivino, pero sí es una persona que va a reaccionar y establecer un proceso ante una situación o una evolución nueva. Un suceso como este, o un cambio en la norma, o un cambio en la tecnología. Entonces cambias tu proceso. En lugar de que se fuera de este funcionario A al B al C, con este sistema se quita B y nomás A y C. Es decir, ya evolucionaste el proceso. Y aquí es donde el abogado tiene que entender que no todo es ley. Hay que poner la ley en cada proceso o ver si en cada proceso aplica la ley para poder establecer esos patrones de cumplimiento legal. Exacto. Por eso es importante entender que este tema del compliance es como multidisciplinario, ¿no? Se ha basado mucho en el apoyo de los abogados, de la implementación. Normalmente esta figura que a lo mejor no hemos platicado mucho, pero del compliance officer, que es como el encargado de llevar a cabo, digamos, el programa como tal que tengas implementado en tu entidad de compliance, normalmente está enfocado al perfil del abogado, que yo lo vería, digo,
a los que nos estén viendo como una opción de una oportunidad interesante, porque es un puesto que tiene dentro de una estructura de una empresa, pues tiene cierto rango y evidentemente pues tiene un mejor ingreso, ¿no? Pero esta figura pudiera ser no necesariamente un abogado, o sea, si tú te llegas de las personas adecuadas y conoces tu entorno, conoces tu empresa, pues puedes eventualmente ser el compliance officer de una entidad, ¿no? Y fíjate que eso que dices de lo multidisciplinario es aquí donde entra que el compliance officer, que va a ser una figura que va a ser un servicio que van a ser quizás impulsado por esta ley del nombre rimbombante, pero ya la Cámara de Diputados acaba de terminar o está a punto de terminar un diplomado de compliance como tal. Es decir, ya están preparándose, se está preparando a la gente que ya estamos entendiendo hacia dónde gira el mundo. Hoy el mundo gira hacia el cumplimiento. Yo sí veo que una empresa cumple o metero que hace las cosas bien, pues va a consumirlo con más seguridad cuando tenga que elegir un producto de la competencia o del Es que olor café. el mercado, Adrián, ya está no tanto en el producto, sino en el por qué lo vendes y cómo lo vendes, ¿no? Entonces, esa parte, creo que esa cultura se va a ir permeando en el consumidor y va obligando a las empresas a ir migrando, ¿no? Sabemos que lo más valioso y más importante que tienen las empresas es su prestigio, su reputación, y con el compliance es algo de las ventajas que cuidas, ¿no? Es tratar de cuidar esa reputación. Y dirían dirían nuestros vecinos del norte, siempre se tiene que aspirar a ser un buen ciudadano corporativo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que vas a crecer. Entonces, para seguir acotando bien este tema porque es muy amplio. Buenas tardes, perdón, vamos a tener las primeras preguntas. ¿En qué son diferentes las evaluaciones de riesgo de cumplimiento de otras evaluaciones de riesgo? Bueno, Alfredo, aquí lo que debemos de tener presente es que estas evaluaciones de riesgo tienen un objetivo muy claro, que es determinar el cumplimiento primeramente ético, sí, que existe este manual o este código de conducta donde van a estar los valores y donde va a estar establecido de qué manera va a reaccionar los integrantes de una entidad ante situaciones que quizás, y es muy común, que estén fuera del proceso documentado o trazado por parte del área de auditoría y de compliance. El código de conducta viene a ser el resguardo o la aplicación supletoria o axiomática o de axioma para que los trabajadores o los integrantes sepan cómo actuar. Entonces, para poder llegar a la conformación, si son los valores adecuados y son los controles adecuados y son los procesos adecuados, tenemos que hacer una evaluación de riesgo como tal. Lo que mencionaba Alex es basado, nos tomamos mucho la evaluación de riesgos propiamente de la ISO 31000. Esa es la metodología que la propia norma, la NMX 19600, digo, es más largo el nombre, hace la recomendación y te dice que es una norma de referencia. Eso es muy importante. ¿Qué diferencia hay con otras evaluaciones de riesgo? Que en el Compliance Office, el Corporate Compliance, que es el 19600, está enfocado al cumplimiento legal general de una corporación en sus obligaciones desde laborales, internas como socios, administrativos, hablando de ley general de sociedades mercantiles, contractuales, hablaba de antisoborno, anticorrupción, lavado de dinero, y empezamos a hacer todas estas disciplinas. En cambio, hay otras evaluaciones muy especiales que derivan de otras, quiero entenderte que así la pregunta, Alfredo, de otras normas ISO, donde hay evaluaciones muy particulares. Simplemente volvemos al tema de las gasolineras.
para ver si la altura de la salida de los gases de los tanques de almacenamiento de las gasolineras están a la altura adecuada y a la separación idónea para que no se provoque una concentración y pueda propiciar, aumentar las posibilidades de que suceda un riesgo. Así es. ¿Sí? Entonces, hay riesgos que se evalúan de manera especial en sus normas ISO especializadas o normas oficiales mexicanas, porque inclusive también lo establece, hay normas particulares. Y el Corporate Compliance, esta norma es más general, es una evaluación inclusive de evaluar las pólizas de seguro. Oye, si pasara un temblor te protege, si pasara un incendio te protege, si prestas servicios profesionales de riesgo por multas altas como la ley antilavado o las fiscales, te protege en caso de error. O sea, esas son las evaluaciones que haces para quien se relacione contigo pueda sentirse seguro en ese punto. Por eso es muy puntual la 19,011 y la 19,600. Así es. ¿Sí? Digo, yo creo que ya lo respondiste perfectamente, Adrián. Y hay otra pregunta de Sofía que dice, buenas noches, ¿cómo educar a la empresa y a su personal sobre el cumplimiento? Gracias. Bueno, creo que, a ver si me doy a explicar, bueno, eso espero, ¿no? Explicarme de manera adecuada. Más que educar a la empresa, primero tendría que ser voluntad de los empresarios, de los titulares. En el compliance hay como una máxima, ¿no? Que es, o le dicen así los norteamericanos, come from the top, es decir, que esto venga desde arriba, si no, pues no tiene sentido. Esto es en el tema del compliance, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues evidentemente si tú quieres convencer o queremos convencer a un empresario, a unos socios o a unos accionistas de una sociedad de la importancia de la implementación del compliance, pues hay que explicarle las ventajas que ya dijimos. Es una ventaja competitiva actualmente en los negocios, es una situación necesaria para estar, digamos, en las grandes ligas, te evitas problemas penales, te evitas problemas, bueno, no te los evitas, atenúas o estás mejor soportada tu estructura de manera que te evitas ese tipo de sanciones, temas fiscales, temas corporativos. Entonces, el compliance por todos lados es de beneficio, ¿no? Si tú convences al empresario, pues evidentemente va a permear esto hacia los demás. Ahí tendrá que haber una situación adicional todavía que es en los elementos de la contratación, en el personal que tú vayas teniendo en las empresas, pues ir teniendo un perfil en la contratación, que de hecho la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo establece, ¿no? Tener unas políticas de contratación en recursos humanos, hacer, digamos, no contratar nada más por contratar. A veces puedes contratar un profesionista muy técnico, pero si carece de estos elementos de ética, de profesionalismo, de accountability, de algunas otras cuestiones adicionales, pues evidentemente puedes caer en algún incumplimiento a través de esta persona. Y finalmente, bueno, ya vimos lo de los empresarios, que tienen que tener la cultura o la disposición de querer hacerlo, convencerlos a través de los beneficios que te representa el compliance, el tema de las personas y evidentemente, pues tener ya sea dentro o afuera, pues un compliance officer o una estructura que te implemente de manera adecuada el compliance y digamos que todo esto va a ser un círculo virtuoso que te va a permitir tener esa aplicación de ese programa de manera adecuada, ¿no? Y bueno, yo complementaría en un tema que siempre va a ser la dificultad, incluso en el derecho, en lo que se refiere a la empresa familiar. O sea, es un problema incluso de los empresarios MIPYMES y pymes, y en general todos, porque a veces somos muy reacios que alguien acepte. Ahorita la pregunta, continuando con Jorge, vamos a continuar con él, porque es importante este planteamiento, porque es un servicio que ahorita se puso de moda porque suena rimbombante, pero hay que medir realmente su alcance y adaptarlo. Hay una circular muy famosa, si tienen oportunidad, y si no, pues mándenos un correo para pasársela, hacer la circular 1/2016 de la Fiscalía General de Estado, español precisamente, donde son como 60 páginas esa circular, muy bien explicado, y hace algo con lo que puedo concluir con la pregunta de Sofía y seguir con la respuesta hacia Alfredo, de que el compliance tiene que ser, o la implementación
de esto tiene que ser proporcional al tamaño de la entidad. Sí, claro, hay una máxima en derecho que es summa iure, es decir, y contestando a Jorge, ahorita leemos la pregunta, si tú pones el listón demasiado alto, pues no tiene sentido, ¿no? Es como, se vuelve una injusticia, ¿no? O sea, demasiada ley es como, se vuelve injusta su aplicación, ¿no? Porque es tener demasiados controles, demasiados, políticas para a lo mejor una actividad muy sencilla. Entonces, sí, evidentemente tiene que ser el compliance, es un traje a la medida, evidentemente, ¿no? Sí, claro. Aquí el tema, Alex, dices, lo acotas, fíjate que tengo que aprenderte mucho latín porque tú usas mucho los aforismos y yo no los sé pronunciar, pero eso sí es importante. Por decir, una cafetería, no hablemos, es más, una cafetería como Starbucks y una cafetería como esta de la esquina, ¿tiene riesgos que pueden afectar la vida de las personas? Claro. Afectar el ambiente. ¿Por qué Starbucks dices, bueno, es que es muy grande y lo puede pagar? Bueno, pues, pero ¿a poco no podemos diseñar? Sí, claro, ¿a poco no puedes? Y, sí, me gustaría leer la pregunta porque estamos respondiendo, sí, a lo mejor los que nos están escuchando. Tienes toda la razón, discúlpame. Jorge pregunta, ¿habría que valorar la realidad de la empresa mexicana? La mayoría es familiar y no todas pueden pagar la implementación de un compliance y menos a un oficial de cumplimiento. Estoy de acuerdo hasta cierto punto por el tamaño, pero lo que estamos tratando de decir y que forma parte de la charla de hoy es concientizar que no siempre es necesario esta estructura robusta para considerar la implementación de un compliance. Evidentemente, hasta la tiendita de la esquina, pues la señora pues podría tener un código de conducta básico, tener unos parámetros del cuidado a sus clientes y no necesita pues un compliance officer para que le esté revisando si lo hace o no lo hace. Evidentemente es escalar este mecanismo a las posibilidades de la empresa y por eso el compliance pues es un traje a la medida, ¿no? Así como la iniciativa del senador Germán Martínez respecto a esta ley también rimbombante, también establece algo, está buscando el profesionalismo del empresario y no quiere decir que nada más es para, bueno, sí va a haber rangos, obviamente ahí en la ley se está estableciendo, pero va a empezar a exigir a determinadas, desde MIPYMES, una preparación cuando menos protegiendo 4 valores. Y si lo que no lo vamos a explicar para no desviarnos, pero al fin y al cabo es un práctico compliance. En España existe, ya obligatorio, ¿no? En España, dependiendo del número de trabajadores, te obliga a creo que 500 empleados, ya te obliga a tener un compliance program, ¿no? Allá en España también implementaron la norma, fíjate Jorge, la UNE 19602, que es el tax, ¿no? Si lo queremos hacer que sea muy anglosajón el tema, pues es el ¿no? Tax Compliance, pues realmente es el cumplimiento tributario, donde aunque sigue siendo criticado el código de mejores prácticas tributarias donde se sentaron la Agencia Tributaria Española con el colegio, con los principales colegios o representantes de profesionistas de tributarios de España, lo determinaron, es un buen paso, perfectible, y dices, bueno, ¿qué tan bueno es? Alex tiene un manual que pude adquirir, afortunadamente, el de la norma 19.602, o sea, ¿y qué dice? Cumplimiento tributario para pymes. O sea, sí existe, no es consultoría fiscal, porque muchos ya facturan compliance, tax compliance. Sí. No, tranquilos. O sea, cumplimiento tributario, hablándolo con nuestro lenguaje, implica establecer procesos para verificar autenticidad de operaciones, documentación de existencias, no alteración de precios, operaciones con partes relacionadas, todo lo que está en la ley, pero cómo trazar que se está cumpliendo. Que si lo queremos ver, Alfredo Jorge, y muchachos que nos están escuchando, debemos de tener en cuenta que lo que está haciendo el compliance es que lo que hacemos que quede estructurado, controlado, trazado para poder encontrar, incluso están empleando tecnologías de blockchain para ver si hay alguien que corta un eslabón y para cubrir un error. No, con el blockchain hay un seguimiento muy bonito, pero
es lo que ya hacemos, el cumplimiento laboral, el laboral compliance, lo están pidiendo el TEMEC en el apartado 23. Tú eres Berrymex. No, incluso te lo piden, Adrián, perdón que te interrumpa, nomás te estoy interrumpiendo, pero No. ya te lo piden. Si no nos estaremos platicando, Alex. Ya te lo piden hasta a los proveedores de Exacto. O sea, por ejemplo, a mí me pasó con unos amigos de Guzmán, que les ayudo con algunas cuestiones legales. Ajá. Ellos son proveedores de allá está creciendo mucho el aguacate y las berries, ¿no? Sí, zarzamora, y ellos moras. le dan mantenimiento y son proveedores de algunas de estas empresas grandes aguacateras en la región. Y pues evidentemente estos aguacateros exportan, ¿no? Pero entonces ya le pedían... Exportan, vamos diciendo, importan a Estados Unidos sin aranceles. Vamos a hablar con el TEMEC. Ajá. Tiene un trato preferencial de tratado. Sí. Sí, eso hay que puntualizarlo. Y eso los vinculaba a estos proveedores que no tenían nada que ver con los aguacates, sino eran proveedores de los aguacateros. Sí, pero el aguacatero decía, oye, mi cliente en Estados Unidos me está pidiendo que tú me des las condiciones laborales. ¿Cómo tienes contratado? O sea, casi, bueno, creo que sí eran los contratos, las nóminas, listas de asistencia, que no haya trabajadores, horarios, democracia sindical. Ya pues tuve que preparar ahí unos NDAs y otras cosillas ahí para poder transferir la información. Y algunas, pues como era información confidencial, pues no, en todo caso, entonces, pero sí me llamó la atención porque ya no es solamente hacia con el que estás haciendo el negocio directo, sino que te dice, a ver, déjame ver tus proveedores cómo están trabajando, porque a lo mejor si están trabajando mal, pues no hago business contigo. Vas de regreso y no tienes trato preferencial de aranceles. Y fíjate, ahí viene la figura y se lo recomiendo mucho. Lean lo que es autorregulación regulada. Es decir, ¿qué busca el mundo, hablando de gobiernos? Solucionar algo que ya se les escapó de las manos. Son tantas sociedades las que ya existen, hablando de entidades, que no las pueden vigilar. Entonces tienen que establecer, dar libertad de gobierno, hablando de entidad, tú regúlate, por eso es autorregulación, pero te va a vigilar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Con todos los que te relacionas, no nomás vas a cuidar portarte bien, sino que con quienes también te interactúas para proveer, tienes que hacer que ellos también se autorregulen. Así es. Y si no, el propio TEMEC está creado así, el apartado 23 te dice condiciones laborales de manera general, cumple los Berrymex. Pero ¿sabes qué? Le compras a otros 3, 4 empresarios del campo, pues también tiene que cumplir, porque si no a ti Berrymex vas para atrás. Sí, claro. Sí, vean esa pérdida, así como con el ejemplo que estás diciendo, sí, Alex. Sí. Y tiene que ver con esta pregunta que hace Jorge, que dice, buenas noches, ¿recomiendan iniciar un soft law tanto en una empresa o un negocio? En el caso del negocio que no pueda pagar un compliance, iniciar con un soft law, pues sí, realmente el compliance termina siendo un soft law, ¿no? Es decir, más sofisticado, quizás por multidisciplinario, perdón. Sí, pero perdón que te estoy interrumpiendo, Alex, o sea, discúlpame. Pero a final de cuentas, Eso se contagia. viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, es parte de este vínculo con lo que tú estás diciendo, la autorregulación, porque es difícil ya para el Estado tratar de regular todas las actividades, todas todos. O sea, es muy complicado. Entonces, de alguna manera delega esa parte el Estado y dice, bueno, pues también ustedes ayúdenme, y de alguna manera les pongo unos parámetros y los organismos internacionales y los propios tratados también te van dando la pauta de cómo, y es que caemos ahorita en el compliance, que bueno, en México pues ya lo estamos comentando, está como que en pañales, hay mucha área de oportunidad ahí, entonces pues hay que aprovecharla, ¿no? Diario que me volteo para acá, taparme la panza, rulas, tiene que hacer esa toma, pero bueno. Bueno, fíjate que ahorita que esta la pregunta a nuestro amigo Jorge y con tu respuesta, Alex, me viene a la memoria cuando vino aquí a Guadalajara en uno de sus eventos la magistrada Zulema Mosri y le hicieron esa pregunta, que qué opinaba ella de los efectos del soft law en el comercio exterior. ¿Sí? Y de una respuesta que, claro, esa autorregulación que está permitiendo los gobiernos en los países, pues claro que va a tener su efecto en relaciones
incluso jurídicas. Tiene que haber ajustes, claro. Y aquí el más claro ejemplo cuando lo vi fue el TEMEC. Entra en vigencia y empiezo a ver apartado 23 y dije, ándale, o sea, si no se cumple, ¿de qué manera yo, Berrimex, perdón que estés haciendo uso, comercial, pero es una empresa pues muy seria y me gusta su manera de trabajar porque sí está tratando de hacer bien las cosas, trae un gran esfuerzo, cómo permea el cumplimiento hacia sus proveedores. Me encanta ver eso, porque a nosotros nos toca estar del lado de los pequeños proveedores, hacia algunos de los proveedores de Berrimex. sí. Entonces vemos toda su exigencia, ves que entra el tratado y dices, bueno, estos estaban, o sea, sí se prepararon para regular todas sus relaciones para no perder los beneficios del tratado. ¿Sí? Pues es que realmente, Adrián, aquí en México, y lo dije hace un momento, hay mucha área de oportunidad del compliance. Incluso creo que el compliance nos puede beneficiar como sociedad, ¿no? Porque en México estamos muy acostumbrados, o hay muchos negocios que se hacen cortando esquinas, ¿no? Es decir, tratando de buscar la manera, el otro día platicaba con mi esposa de unos cuates que conozco, que todos los negocios siempre es así, ¿no? Y pues les va bien, pues sí, ¿no? Pero en algún momento pues les va a ir mal, supongo, ¿no? No, pues va a estar muy duro para cortarla. Sí, va a estar muy duro el barrote para cortarlo. Pero sí, o sea, creo que México, que es un país con mucha corrupción, con mucho, con muchas cuestiones complicadas, digamos, de la manera de hacer negocio en México, esa del que no tranza no avanza, es una cultura muy arraigada en México. Y bueno, el compliance precisamente viene a romper con ese paradigma a nivel internacional y poco a poco en México, digo, las empresas más grandes pues ya tienen todo esto bien implementado porque precisamente para cotizar en la bolsa en Estados Unidos pues te piden esas características, como tú bien lo estás comentando ahorita, para poder tener negocios de manera internacional hay que hacerlo así. Entonces vamos a llegar a un punto en el que quien no esté preparado pues no va a estar en las grandes ligas, ¿no? Tanto los empresarios como los profesionistas, y pues por eso hay que estarse preparando, ¿no? Sí, y aquí lo importante de toda esta implementación, no nomás es decir, aquí está, señor Ministerio Público, señores auditores de panel del Tratado de Libre Comercio, aquí está mi manual de cumplimiento. Ok, a ver, vamos a entrevistar a Alex, que está en tesorería, o está en suministros. No, jurídico. Suministros, nada de suministros jurídicos, nada de suministros. A ver, dice el manual que tú investigas, Alex, que no hay una relación directa o indirecta o parentesco con los proveedores, con los funcionarios de la empresa. Y pues tú puedes decir, mejor ni siquiera te dieron la inducción adecuada, tomando un poquito la pregunta de Sofía, ¿cómo lo logras? Tú dices una palabra que pues también a mí me gusta mucho, accountability. Hemos platicado hacer nuestras playeritas, sí, porque es una palabra que su traducción más cercana, no la idónea, es ser responsable de tus obligaciones actos, ¿no? O de tus actos, exactamente. Entonces, Alex puede decir, pues no me indujeron, no sé, no, a la hora de, nomás vi que hubo manuales, firmé, y cuando quieran ofrecerlo, pues no se va a poder hacer nada. El tema es que cuando sienten a Alex, los del panel o el Ministerio Público en una cuestión penal, a ver, dentro de la instrucción, a ver, Alex, ¿es cierto? ¿Sí es eso? No, sí, aquí tienen los cuidados. Ah, caray, entonces sí fue algo accidental, entonces la empresa sí tenía el debido control, ¿no? Organizacional que establece la ley. Lo malo que nuestra legislación nomás atenúa, como bien decías al principio, en una cuarta parte la pena. Sin embargo... Hay autores, Adrián, hay penalistas, ahorita no me acuerdo el nombre, Miguel Ontiveros creo que se llama, y hace un análisis muy interesante sobre... realmente no ha habido sentencias todavía en nuestro país sobre una responsabilidad penal que haya llegado a la disolución de una sociedad, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay todavía muchas sentencias sobre esto, todos esos puntos, ¿no? Pero él desde su análisis, que ya es un tema más de dogmática penal, que pues no es mi área y que evidentemente eso es más de un penalista, sí da la pauta que podría darse en el supuesto de tener todo muy bien estructurado, una tipicidad, es decir, como un excluyente de responsabilidad penal que generaría, pues, ahora sí que no la cuarta parte, sino realmente la excluyente de responsabilidad. Pero eso ya se vería en algún momento ya en los tribunales y un análisis muy técnico, que la dogmática penal pues tiene su chiste y su rollo y que pues no le sé, ¿no?
No, y es que, pues, mira, yo la verdad pues, digo algo que todos debemos de pregonar, siempre es aplicar el derecho comparado y seguir, pues obviamente, uno de los países pues, que tiene mucha ventaja sobre nosotros, que también tiene pocos asuntos, es que es España. Y España pues tiene hasta el artículo 31 bis, el 31 quinquer, ya se ha sofisticado, ellos comienzan en 2010 a tener su experiencia, o sea, ya llevan 10 años, nosotros apenas tenemos de 2016 que entró en vigencia. No, Ya allá, por ejemplo, ya hay sí, jurisprudencias ya del Tribunal Supremo, sí. Ya hay Pero jurisprudencias que definen incluso el compliance y que tienen ya muy claro que si lo haces bien, pues eres te pueden exonerar de claro, la responsabilidad. sí, o sí, sea, eso es lo que exactamente el punto que pues allá hay que llegar. ya que coordinados estamos, mi Alex. Sí. Ahí es donde quería llegar. Pues aquí tenemos todo anotado. Sí, ahí está el acordeón. Es que ese es el punto. También el legislador, ¿por qué se tiene que esperar a que una jurisprudencia o que un asunto llegue? Nos vamos a oxidar. Claro. Lo que tenemos que hacer ahorita, en la parte legislativa, insisto, es ver lo que está sucediendo en esos pocos asuntos para que cuando llegue a suceder, esperemos que sean pocos los casos, pero tengamos una legislación lo suficientemente actualizada y renovada sin necesidad de acción, porque eso, y casualmente coincide con uno de los fines del compliance. Tienes que estar siempre anticipando, oye, ya vi que está pasando, por si lo que implementamos en estas fechas de COVID en algunas de las empresas, pues ¿qué fue? Pues aquí no tenemos ninguna norma en el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. ¿Qué hicimos? Compramos las directrices españolas y las aplicamos aquí. No aplican, pero cuando menos ya hay estudios que respaldan para ayudar. Claro. Que ese es el fin último del compliance, salvar a todos los que nos rodean o integran la entidad. ¿Por qué el legislador no hace lo mismo si ya hay países más evolucionados en esto y antes de que sucedan y se esperen a discusión, esperemos una ley tan rimbombante que no es necesaria si se hacen los ajustes a la propia ley, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, al Código de Comercio, qué sé yo, al propio Código Penal? O sea, no hay que inventar más leyes. Así es. Hay que adelantarnos a lo que sucede en todas las partes del mundo. O sea, tenemos mucho que planificar, ¿no? Y utilizar, como dices tú, el derecho comparado que pues normalmente nos va a servir, nos va a ayudar y nos da la pauta para ir ajustando nuestra legislación, ¿no? Pues es que imagínate un grupo como Mayan Palace, el caso tan famoso que tuvieron, el que pues, dio el nacimiento al punitive damage y a la reparación del daño moral. Sí, es un caso público, por eso puedo decir el nombre, porque claro, pues eso es conocido, que hubiera estado vigente y si no hubiera existido acuerdos reparatorios y se haya llegado a sentencia, pues ojo, ya estaría liquidada, ¿no? Podría llegar a ese punto, pero bueno, se hubiera ido por la libre. ¿Por qué? Porque no hay más evaluaciones para ver, como tú bien en clase lo mencionas, como el Código de Procedimientos Penales de Quintana Roo. Que, bueno, el Código Penal de Quintana Roo, ¿cómo describe el compliance? Sí, digamos que es una de las únicas normas en México que te detalla, sobre todo el tema penal. Hay como creo que es el 18 quinquer, más o menos. Sí, no sé si es ese. Dejemos así que está. Sí, es que mejor me iba a ver como muy presumido, no si lo sé completo, pero ese es el artículo y ahí te detalla más o menos cómo deberías estructurar un criminal compliance, ¿no? Por lo menos los elementos básicos. Y en todos compartes el código de conducta, la estructura, el canal de denuncias, las sanciones. Sí. Entonces, normalmente en todos estos vamos a ver los mismos mecanismos. Entonces, es lo que decíamos hace un rato, pero es importante mencionarles que no porque tengas esos papeles o esos documentos ya se está haciendo compliance, porque ese sería como un compliance pantalla, ¿no? Que le llaman en España, por ejemplo, así. Es decir, es la aplicación del día a día de esas políticas, porque muchos empresarios, y tampoco el compliance, es importante decirlo, es una visa para hacer delitos, ¿no? Es decir, pues ya, tengo compliance y pues hago licencia, lo que quiera. Licencia para matar. Para delinquir, ¿no? Entonces, el compliance es como una actividad, es un verbo cotidiano, ¿no? Es estar haciéndolo día a día. No es un documento, es un verbo exactamente, y eso es algo que
este punto que quisiera concluirlo así, Alex, de que el compliance es respirarlo en cada momento por cada uno de los integrantes de la entidad. Porque si solamente está documentado eso y un contrato que no se lleva a cabo, que simplemente es una simulación, es lo mismo, ¿sí? No tiene una efectividad jurídica y sobre todo humana, porque el compliance no va a lo jurídico, va a lo humano. Y bien, tenemos la siguiente pregunta de Armando de nuestra comunidad de Zoom. Leo la pregunta. Buenas noches. ¿Hay alguna obligación legal de registrar un programa de cumplimiento y o curso de capacitación en un registro oficial? No, no hay. Bueno, aún. No y sí. Sí, para el tema de las entidades financieras, hay digamos, como un oficial de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, que es una, digamos, certificación que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tema de lavado de dinero. Sería como que el único obligatorio. Si tú eres un ente del sector financiero regulado, y ahora con la ley FinTech, pues también empiezan a surgir algunas otras cuestiones que, pues ya igual luego nos aventamos un Zoom de estos. Pero sí, eso sería como que lo que hay ahorita, ¿no? Y nada más, lo que está haciendo, insisto, la Cámara de Diputados, no más para que lo tengan atento, es precisamente se está preparando poco a poco a la gente, pero yo creo que va a ser más rápido esto, para que ya se hagan las adecuaciones y establecer parámetros quizás de las más grandes, medianas a más chicas, obviamente de grado descendente, el impacto de la imposición de un compliance proporcional. Y para Armando, como recomendación, no siempre hay que estar esperando que nos obliguen para actuar, ¿no? Creo que si las empresas en México se van adelantando al compliance, a la implementación de un compliance de manera gradual al nivel que su estructura se los permita, pues evidentemente cuando esto sea, porque va a ser para allá, o sea, con esta ley, con la publicación de la norma esta ISO que les decía, la 37301, que va a desplazar ya, digamos, a la ISO 19600, ya va a ser certificable y entonces te va a ir haciendo un poco más obligatorio la cuestión del compliance, ¿no? De la gestión de riesgos y cumplimiento normativo, pero pues ¿para qué nos esperamos, no? Precisamente si estamos hablando de la prevención de los riesgos, entonces poder ir evolucionando. Yo creo que una empresa medianamente puede tener su canal de denuncias, su código de ética, tener a través de sus auditores, incluso... ¿De qué manera fácil puedes hacer un canal de denuncia? Para que vean lo sencillo y lógico que es esto. Pues mira, puede ser a través de, literal, pones un buzón, en un lugar donde no haya, digamos, haya cierta privacidad, para que se sugiere normalmente que sea como anónimo, ¿no? Y cuidar que quien atienda digamos, las denuncias que se plasman a través de este buzón o de este canal de denuncia, pues tenga digamos, un nivel jerárquico importante en la empresa y que no pueda tener conflicto de interés con lo que viene ahí, porque si no victimizarías dos veces al denunciante. Es decir, en una empresa, si yo denuncio y un acto, no sé, se me ocurre de acoso, ¿no? Acoso laboral. Que alguna compañera me está acosando, ¿no? Entonces, sí, Alex. Te denuncio el acoso y supongamos que es una persona que tiene un cargo mayor que el mío, y en ese sentido, bueno, pues evidentemente yo creo que lo que pasaría es que me van a despedir o van a despedir al denunciante, y entonces sufriste el acoso, que ya eres víctima del acoso como tal, y con el despido, pues te vas. Entonces hay una doble victimización en ese caso. ¿Pero de qué manera lo implementamos? Yo dijiste, literal, pues es un buzón. Electrónico, físico, exacto. O sea, sencillo. O sea, no necesitas 20,000 pesos o una cantidad exorbitante. O traer un programador para que te haga particular. O sea, si un papelito, aquí lo pones, hay que cuidar ciertas características, como por ejemplo que no haya cámaras ahí, ¿no? Porque si no vas evidentemente a saber quién lo depositó. Y que quede bien refugiado en el área donde nada más tenga acceso el compliance officer. Un código de conducta, lo puedes elaborar, pues evidentemente en base a los principios y valores de los dueños y de la empresa como tal, del modelo de negocio que tengas,
tampoco tiene que ser muy técnico, sino obedecer a los principios éticos de las personas que integran la empresa, la visión, los valores, hacia dónde va, qué es lo que quiere, cómo opera, tengo impacto con el medio ambiente, ¿no? En general esto, ¿no? No tiene ciencia y tampoco tiene mucho costo, ¿no? Y ya la revisión y en general la atención de este mecanismo, pues se lo puedes delegar a lo mejor si no quieres tener o no tienes la capacidad de tener un compliance officer, pues a lo mejor el director general, el área de jurídicos, si tienes auditoría interna, le das como que una doble función, ¿no? Y entonces puedes ir teniendo un compliance a tu medida y evidentemente si vas creciendo, pues lo vas adecuando y lo vas ajustando en función de tus necesidades, ¿no? Sí, y aquí esto es una mención de que no es tan complejo una vez que ya tienes el manual de un programa de cumplimiento. Yo les sugiero que adquieran, en lo que hemos platicado siempre, Alex, adquieran para ustedes la norma 19,600. Si la compran aquí en México, les cuesta la traducción, les cuesta aproximadamente 700 pesos. Y si la compran la española, que no hay mucha diferencia, les va a costar como 23 euros aproximadamente. No, perdón, son 2,300 pesos, como 12 euros más o menos, 11, 12 euros. Y ahí están las directrices, están tienes los formatos o las recomendaciones de cómo adecuar en los formatos que ya están establecidos para generar esa concientización, esa accountability en cada una de las áreas. Dice Jorge Nava. Jorge, qué gusto saludarte y de nueva cuenta. Ya viene la certificación de compliance que dará el SAT o la CHCP. Puede ser, digo, yo desconozco si Jorge, ahí voy a hacer una simple suposición. Pues no sé si se refiere ya a la de PLD que sacaron en noviembre, que puede tienes empezar. toda No la sé razón. si sea esa. No sé bueno, sea. Sí, la única que sí tenemos es la pero son auditores externos del artículo 17 de las actividades vulnerables. Así es. Pero todavía no salen los lineamientos, ni el perfil, ni qué características. Pero sigue siendo auditor, sí, no, sí. No es oficial de cumplimiento. Ese es un tema, porque el oficial de cumplimiento no lo sé si ya se esté cociendo, porque ya algunos colegios, como el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, así como creo que también la Barra, ya están proponiendo pues ese código de mejores prácticas tributarias para que se pueda gestar, porque es necesario un soft law colectivo para que se pueda tener las directrices particulares en cada entidad. Entonces, entiendo que están trabajando los colegios, pero no sé si el SAT ya tiene puesto algo para participar en un proyecto de esa magnitud. No que es de magnitud pues grande, pero tampoco me resultaría extraño que ya se hiciera con tanto movimiento. Pero ahora, aparte de todas las obligaciones que nos está dejando el SAT, esquemas reportables, información sobre situación financiera, estudio de precios de transferencia, o sea, la lista se sigue larga, y todavía aparte te voy a dejar la autorregulación regulada. Buscar en las listas del 69 si no está alguien de los que les compré. O sea, dices, no manches, o sea, perdón por la expresión, pero creo que ya es demasiado. Sí tendría que haber una moneda de cambio, a mi particular punto de vista, para que se exigiera el compliance officer. Si te va a dar beneficios tener un compliance officer como reducción en multas, ok, ahí está la monedita de cambio. Pero si no, creo que podría implicar una carga administrativa para cualquier contribuyente. Así es. Bueno, Arturo pregunta, ¿en opinión de ustedes resulta necesario contar con una entidad certificadora para los compliance officers? Para mí sí, ¿no? Creo que este filtro, por ejemplo, volvemos al oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, que es de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ha sido un examen que entiendo es complicado, o sea, no es como que cualquiera lo pueda hay que prepararse, pasar, hay que prepararse. Y pues esta dificultad pues sí le da un parámetro interesante para que pues no cualquiera pueda tomar esa responsabilidad, ¿no? Y creo que sí es bueno que alguien que va a prestar este servicio pues esté certificado de alguna manera. Ya podría definirse qué entidad, porque como ya lo he dicho Adrián, lo hemos platicado,
pues no todo es lavado de dinero, ¿no? En general hay un compliance integral que lleva varias ramas, entonces podría ser difícil saber como quién, ¿no? O sea, qué entidad lo podría hacer, ¿no? Sí, aquí como complementando tu respuesta, Alex, existen organizaciones, creo que ahorita en la que estamos nosotros ya inscritos, que es el de World Compliance Organization, es una pues de las más importantes o más representativas o está tomando más auge ahorita aquí en México. Sí es importante afiliarse. ¿Por qué? Porque es como los contadores, como los abogados, si estás en estar colegiado, actualizado, actualizado, ¿no? Esa es la finalidad de la respuesta para complementar respuestas de Arturo. La colegiación que busca que los servicios profesionales que se presten sean de calidad y tengan, si no las certificas, pues bueno, pues es que sí es cierto, sería la certificación, tienes toda la razón. Sí. Entonces, creo que no hay que sofisticar ese llamamiento o ese llamado a una certificación, sino ya lo tenemos en proyecto de la colegiación y pues buscar esas organizaciones. Ahorita en México hay 3 organizaciones de compliance pues que están luchando por posicionarse. No puedo decir ni bien ni mal de ellos porque los desconozco, veo sus movimientos, veo cómo se tratan de colocar, unas se desinflan, otras crecen. Esta que mencioné, de World Compliance Organization, pues es la que es la extranjera que está moviendo el lugar. Hay buenos representantes aquí en México en cuestión de conocimiento, pues es que hay empresas que ya lo tienen implementado. Ahorita tenemos de alumna una compliance officer de una marca internacional, más bien global, que es un gusto que tenemos, y platicar de los temas con ella, pues es interesantísimo. O sea, decir, oye, pues la visión que tienen no dista mucho de la visión que nosotros que estamos adquiriendo experiencia respecto a lo que ya tienen a nivel global una marca como esta. No digo por respeto, no lo menciono, pero veo la capacidad muy buena, pero no dista mucho a alcanzar de una manera modesta esos estándares con una buena preparación. Y eso que dice Arturo, yo creo que debemos de enfocar ya nuestro estudio y nuestra aplicación del derecho con esa visión de compliance. Sí. Soy laboralista, no nomás debo de pensar en que debo de cumplir con las 36 norms, con tales cosas del reglamento, con tales obligaciones de la ley. No, tengo que tener el convencimiento del por qué tengo que cumplirlo como patrón y concientizar a los trabajadores por qué tienen que cumplirlo ellos en el papel que están jugando en el rol económico. Así es, ¿no? O sea, hacer negocios de manera, otra vez, integral, con responsabilidad, ética y cumplimiento de la norma, ¿no? Así es. Y pues bueno, hay bastante literatura, lamentablemente mexicana, creo que sigue siendo sí, hay poca. Algunos libros. Podemos saber que son 5 libros que yo tengo así comprados, que puedo decir son los 5 que existen. Hay mucha más literatura, obviamente española, es donde la que más abunda. Y americana. Americana, definitivamente, inglesa, ni se diga. Y videos, hay montones de conferencias. No, bueno, pues artículos, opiniones, tesis. El INACEP tiene el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tiene dos conferencias ahí en YouTube muy buenas. Claro, se van hacia el lado penal. Sí, claro. Todavía hace falta que... Pues es su materia, ¿no? Digamos, no, es natural, exactamente. ¿No? Pero tenemos que inclinar y decir también del punto de vista de negocios. Porque si yo hago negocios con alguien que cumple, ¿cuándo se va a meter en problemas? No, pues no. Nos metemos en problemas cuando hacemos algo malo. Pues dime con quién andas, ¿no? Te diré quién eres. Así es. O sea, no va a venir Elon Musk a buscar quién haga las piezas, va a ir comprarle facturas. Va a comprar facturas, no, pues por favor, ¿no? Claro. O sea, ellos tienen una razón mayor por ser empresa pública. Y hoy, pues cada rato te relacionas. Ahorita cada vez es más sorprendente, e insisto, como lo digo en clase, o como lo platicamos tú y yo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, Alex, o nos hemos involucrado en operaciones que en mi humilde apreciación jamás me hubiera visto en una negociación de esas? Decir,
esta marca que empleó su software está comprando esta empresa y me están pidiendo opinión. Dices, ¿qué pasa? Sí, sí, Así sí. está la economía y solamente hay que estar preparados porque cuando menos esperen, Llega la oportunidad. y hay que estar preparados. Así es. Pues bueno, si no tuviéramos alguna pregunta, ya estamos cerca de las 8, es viernes, mi cara lo dice, que ya está cansada y le hace falta alcohol. No, sí, alcohol para relajarme en las Yo piernas. pensé que para lo del COVID, ¿no? No, alcoholito sí para las piernas para dormir. No hablo de otro alcohol. El tomado no. Desinfectante. Ese fuchi. Guácala. Pues bueno, queremos agradecerles de verdad que nos estén siguiendo con el Open Class. Hemos estado moviendo por cuestión de agendas de trabajo de nuestros hermanos que nos apoyan desinteresadamente. Pero no dejamos de que esté semana tras semana transmitiendo sus ideas. Y pues solamente les quiero decir, pues muchas gracias. Mira, Alex, mi hermanito. Adrián, pues muchas gracias. Esperemos que hayamos aportado algo de valor a quienes nos dedicaron pues hora y media, ¿no? Y si preguntan duramos más, pero bueno, creo que ya no hay más. Agradecerte la invitación, Adrián. Creo que es un buen esfuerzo y una actividad padre que se esté compartiendo conocimiento en la comunidad y entre más sean, pues creo que es mejor. Y pues yo agradecerte pues mucho, ¿no? La invitación y estamos ahí pendientes de lo que se ofrezca. Gracias, Alex. Pues bueno, pues ahora viene un fin de semana largo para muchos, para nosotros que tenemos que trabajar y que comemos 3 veces al día, pues definitivamente tenemos que trabajar el lunes. Vamos a trabajar en contenido. Definitivamente estamos haciendo cambios en el portal, que pronto les daremos estos cambios, porque festejamos haber alcanzado 2.500.000, un poquito más de personas esta semana, y pues vienen los cambios en este portal. Y bueno, pues gracias. Cuídense mucho. El tema del COVID, cada vez platicamos, tiene nombres de personas más cercanas y más cercanas de cada uno de nosotros. Cuídense y cuiden a sus familias. Que tengan un feliz fin de semana y mucho ánimo. Que el Atlas este fin de semana sí gana. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Ambas instituciones decidimos, en consenso de toda la familia, crear un proyecto que es el Seminario de Derecho Corporativo y de la Empresa. Tiene una gran finalidad y un objetivo que pretende y te va a ofrecer a ti algo diferente de lo que hay en el mercado. No vamos a seguir el esquema de qué es la empresa, qué es el derecho mercantil, qué son los títulos. No. Vamos a irnos en 17 módulos de 3 horas con grandes expertos como ponentes que van a ir con un objetivo particular en esas 3 horas. Podremos tener y escuchar al doctor José Jesús Gómez Cotero hablando de la simulación de actos, pero no hablando de la parte teórica, sino directamente a lo que se está presentando en la actualidad. Tendremos a la doctora Zoila León Tobar, que ella nos va a hablar de los pactos de socios. Entonces nos van a decir cómo lo vamos a emplear en una negociación o en un modelo de negocio. Y así con cada uno de los 17 amigos que nos van a estar en conjunto con nosotros para poder transmitir esta nueva idea, yendo desde el compliance a la clasificación de sociedades hasta la disolución y liquidación, responsabilidades, derecho concursal. Ahí nos va a acompañar el maestro Antonio Peña Barba, donde se estarán hablando puntos prácticos y concisos. No dejes de asistir. Aprovecha esta oportunidad, que es la primera que lanzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta soy su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa.
donde en conjunto se generó un programa para un seminario de actualización en impuestos que denominamos Seminario de Especialización en Impuestos. Constará de 16 sesiones. Cada sesión no va a ser lo que comúnmente vemos en los seminarios del módulo de constitucional. Este es el de impuesto a la renta, este es el de IVA, este es el de IEPS. No, es que vamos a estar actualizando con los puntos relevantes por criterios de la autoridad, criterios de la PRODECON, criterios jurisprudenciales, etc. Donde cada uno de nuestros expositores podrá desenvolverse con temas precisos, orales y sobre todo trascendentes. Porque hoy el cumplimiento en materia tributaria es lo más urgente que debe cumplir un empresario dentro de su responsabilidad empresarial. Apúrate, son pocos los lugares. Serán las redes, será en la plataforma, pero la calidad por la que se tiene que atender disminuye el número de asistentes. Por ello, es importante que te suscribas lo más pronto posible y asegures tu lugar. Te veo en breve. Enseñanza profesional que deja huella.